Todos sabemos, y los que no saben, cuando el Señor Jesús tuvo que enfrentar la cruz, cuando Él tuvo que enfrentar la muerte, sus discípulos estaban tristes y Él les dijo, les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué no iba a pasar? No iba a venir el Espíritu. Y todo proceso de transformación, todo proceso de renuevo en nuestra vida, todo el dejar lo que no viene de Dios para tomar y volver a lo que sí viene de Dios, depende de la acción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos no tienen Biblia? Aún. Esta es la Biblia, ¿sí? Para los que no la conocen. Esta es la Biblia que el Señor permitió que hoy día tengamos en nuestras manos. Hubo libros que se decidió poner en este libro y otros que no. El Señor permitió que llegara este libro a nuestras manos, pero este es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Hay gente que estudia este libro y sus vidas no son transformadas. Y se vuelven teólogos muy estudiosos de la Biblia, pero si esa Biblia no pasa a ser un alimento para mi vida como persona, como hijo de Dios, y no solo es un alimento, sino que luego es procesado por mí para dar un resultado, entonces es solo un libro, ¿sí? Y toda esa acción la hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dijo, les enviaré para que les enseñe, para que los guíe, para que podamos ser conducidos por Dios. Necesitamos oír la voz del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos trae luz al leer las Escrituras y nos permite tomar y absorber como un nutriente real esa voz que sale de acá, pero se convierte en una voz viva cuando está el Espíritu Santo. Entonces, yo necesito que el Espíritu Santo siga revelándose a mi vida. Yo necesito aprender a oír la voz del Espíritu. No me sirve simplemente venir a congregarme, o ir a un grupo de discipulado, o tener un hermano cerca que cuando yo necesito una palabra, yo lo apriete y le diga, ¡dame una palabra! Porque tenemos al Espíritu Santo. Y ese debe ser mi meta. Hacia allá yo debo apuntar a que realmente pueda tener una comunión y una relación real con el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo decir que tengo un amigo si no hablo con ese amigo, si no juego con él, si no me divierto, si no converso, si no sé lo que piensa, lo que le gusta. ¿Sí? Así mismo es con él. Él tiene una forma de pensar, él tiene una forma de sentir, él tiene gustos. Hay cosas que no le agradan y nosotros podemos entenderlas, descubrirlas cuando tenemos una relación. Sin relación no basta solo leer la Escritura. Sí tenemos que leerla, porque ahí hay una estructura de vida que quiere revelarse a nosotros. Pero necesitamos la voz del Espíritu. Podemos ser constantemente renovados. Voy a intentar ir muy rápido, así que no se pierda el hilo, porque tenemos varias cosas que mencionar. Primero que todo les voy a decir que no pretendo hacer una clase de biología o de fisiología o de anatomía universitaria, no va por ahí, pero hay cosas que nos ayudan a poder entender desde un punto de vista biológico. Tampoco pretendo decirlo todo, para mí es un avance más, como no voy a decir introducción porque ya llevamos algunos días hablando del renuevo, pero es un poquito más de avance con mucho que Dios nos quiere hablar. ¿Sí? Entonces, la vida que el Señor quiere depositar en nosotros no es una vida estática. No es que me quedo simplemente con lo que recibí ayer o con lo que entendí el año pasado,
sino que cuando el Señor se describe como un río que es continuo y se mueve constantemente, quiere decir que Dios me quiere llevar cada vez a nuevos avances en Él, a caminar junto a Él, no quedarme ahí tirado, acostado, sentado, sino que Dios quiere llevarme a un movimiento. Y eso va de la mano con el nivel de luz que yo dejo que Dios traiga sobre mí. Si yo me expongo, me abro y Dios comienza a examinarme, yo puedo ir avanzando en mayores niveles de lo que Dios quiere hablarme y revelarme. ¿Sí? Entonces, la vida en Dios es un renuevo constante. Voy a avanzar. ¿Cómo te digo la próxima? Ya. Romanos 8:11, de la versión Reina Valera 1960, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuál es el espíritu que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. ¿Sí? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si tú no tienes seguridad de que esto está ocurriendo en tu vida, es tiempo de que te pongas a orar y le digas: Señor, yo necesito que tu espíritu venga a habitar en mí. Para que eso pase, nosotros debemos arrepentirnos, decir: yo estoy llevando una vida contraria a la vida que Dios diseñó para mí. Yo necesito que Dios se me revele. Él es el único que puede salvarme. Él es el único que quiero que se convierta en mi Señor. Quiero que sea mi rey. ¿Qué hace un rey? Gobierna. Si yo confieso con mi boca y digo: tú eres mi rey, entonces estoy diciendo: yo quiero que tú gobiernes mi vida. ¿Sí? Yo me arrepiento de vivir un camino por mi propia cuenta, solo, con mi propia manera de pensar, con mi manera de sentir. Y digo: tú eres mi rey, ven y gobierna todo lo que soy. Entonces nos arrepentimos y es cuando damos espacio para que el Espíritu pueda venir a habitar en nosotros. Si tú no estás seguro de que esto esté pasando en ti, ora al Señor. Y cuando el Espíritu Santo sea derramado y tú digas: Él está en mí, tú lo vas a saber. Tú lo vas a saber. Y es un paso más de plenitud de vivir en Cristo. Él quiere que estemos siendo un lugar donde Él habite, como recién estábamos hablando. Nosotros entrar en Cristo y Él habitar en nosotros. Trato de ir diciendo varias cosas para ir tratando de explicar. El Antiguo Testamento nos habla de la figura de lo que iba a venir. Desde Génesis hasta Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento. Le llamamos también el Antiguo Pacto. Todo lo que está en ese espacio de la Biblia como libro es una imagen de lo que iba a venir, que es Cristo revelado sobre la humanidad para venir a conectarnos con el Padre. ¿Me sigue? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, en la revelación que el Señor hizo a Moisés para sacarlo de Egipto, para decirle: ustedes son mi pueblo, me pertenecen a mí, el Señor mostró muchas cosas en el desierto, puso un tabernáculo. El tabernáculo tiene muchos elementos que podemos estudiar y en todo vemos a Cristo. Cristo es el tabernáculo. Cristo es el lugar de presencia en donde Dios quiere venir a habitar en medio nuestro. Y dice la Biblia que Él, cuando viene, Jesús mismo como hombre, se hace hombre para tabernaculizar en medio de nosotros. O sea, Él convertirse en ese tabernáculo. Y Él es el primogénito, el primero de muchos. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, somos hechos hijos de Dios. Entonces, lo mismo que Cristo vino a hacer,
nosotros en Cristo somos llamados a vivir y experimentar todo lo que Él vivió. Entonces, Dios quiere que seamos esos tabernáculos donde constantemente su presencia es renovada en nosotros. Pero a veces hay tiempos que Él tiene que recordárnoslo y decirnos, yo quiero vivir como un renuevo en ti constante. La idea de Dios, la siguiente, es que nosotros vivamos en medio de sus aguas. Que en el río de Dios nosotros nos movamos y no estemos estáticos, acumulando cosas en el corazón, limitando cosas en nuestra mente, sino que haya un fluir constante de renuevo cuando habitamos en medio de sus aguas. ¿Me sigue? ¿Sí? Somos renovados cuando oímos su voz y nos exponemos a su presencia. Solo su presencia puede renovarnos. A veces no somos renovados porque no vamos a habitar a su presencia. Es como que nos desconectamos y nos adecuamos y nos acomodamos, ajustamos a creer que podemos vivir lejos de Dios. Y aunque acá tenemos toda la Biblia, este lugar no está siendo lleno de la presencia de Dios porque nos distanciamos. Cuando oramos, no estamos haciendo un rito humano, no es un ritual, es una acción del Espíritu en donde yo me abro a Dios. Lo mismo ocurre cuando adoramos, lo mismo ocurre cuando tenemos tiempos de ayuno. Son ejercicios de mi espíritu para constantemente no dejar de estar conectado con la voz de Dios y con su presencia. ¿Sí? No debiésemos poder estar un día sin orar. No es normal, porque somos hijos de Dios que queremos estar todo el tiempo siendo uno con Él. Entonces, el ser renovados implica el volver al origen. De pronto caminamos y acumulamos cosas. Y hay personas incluso que de pronto pierden el ánimo, pierden la fuerza de poder moverse con libertad en ámbitos del espíritu, ejerciendo su llamado y sus dones en Dios, porque a veces nos distraemos. Incluso nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos llamó a hacer. Y eso comienza a ser una carga en mí, porque estoy moviéndome y estoy haciendo cosas por mis fuerzas. Y cada uno de nosotros tiene un llamado. Yo hoy día quiero hacerte esa pregunta. ¿A qué Dios te llamó? Porque Dios nos llama a todos con un propósito. Él puso identidad en nosotros y eso ya lo hablamos y ya se lo re que te hable. Pero podemos igual hablar. Entonces, Dios tiene un llamado para tu vida. Él quiere que tú avances en un caminar con Él. Y cuando nosotros nos distraemos, nos ponemos mochilas que Dios no nos puso, entonces nos desviamos, ¿sí? Y esa voz del origen comienza a perder un valor en nosotros y tomamos otras voces. Y esas otras voces van conformando mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, ¿sí? Entonces, para entrar en un tiempo de renuevo, yo tengo que silenciar voces que no son la voz de Dios en mi vida. Tus pensamientos son voces. ¿Cuáles están siendo mis pensamientos? ¿Qué voces están aquí batallando? El tiempo de renuevo involucra un tiempo de limpieza. ¿Se imaginan una habitación, una casa? Digo, remodelación. Y dejo toda la mugre, todos los escombros, toda la basura. No estoy remodelando, ¿cierto? Significa que quitar sedimentos. ¿Saben lo que es un sedimento? Es lo que queda abajo, ¿sí? Es como, imagínense una laguna, un lago, y que empieza a venir basura, tierra, objetos.
Y estos comienzan a bajar y se convierte abajo en un sedimento que no es parte de ese lugar, contamina. Entonces, un tiempo de renuevo involucra el poder quitar esos sedimentos. Y eso es decir, me enfrento a lo que está siendo un sedimento y yo decido quitarlo. Y cuando yo no puedo hacerlo, el Espíritu me ayuda y el Señor me ayuda. El tiempo de renuevo es quebrar rigideces y estancamientos. Hay situaciones que a veces nos llevan a quedarnos detenidos y comienzan a generar, como decía yo recién, un ambiente de comodidad. Aquí estoy cómodo, estoy tranquilo, no pasa nada, yo amo al Señor. Pero en ese mover de la voz de Dios, es muy impresionante. Todo lo creado habla del diseño que Dios tiene para la vida. O sea, si tú ves un organismo vivo, si ves un ser humano, un animal, una planta, si ves incluso el mar, todo lugar en donde haya vida, hay movimiento. Hay movimiento. Aunque tú estés enfermo, aunque estés tirado en la cama, tu cuerpo por dentro está moviéndose. Tu cerebro está produciendo luz. Entonces, si hay áreas en tu vida en donde no está habiendo movimiento, eso te lleva a la muerte, no a la vida. El siguiente, porfa. Él nos creó para Él. Esto es la introducción, ya voy rápido. El Señor nos creó para Él. Miren lo que dice Isaías 43:1. Ahora sí dice Jehová, este es un verso, ¿sí? La Biblia está llena de versos en donde nos habla de cómo somos y le pertenecemos a Dios. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. A todos los que son llamados con mi nombre, a los que he creado ¿para qué nos creó? Para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ahí está dándonos un propósito. La siguiente, por favor. El último verso dice, solo yo tomé el último verso y dice, te formé, te redimí, te puse nombre, eres mío. Y esto lo hemos hablado otras veces, pero debemos recordarlo. Nuestra vida no nos pertenece. Hay alguien que nos creó y que luego de crearnos nos redimió, nos compró. A pesar de que no valíamos a causa del pecado, Él vino y nos dio valiosos y compró con su sangre. Nos volvió a tomar para darnos nombre. Tú no tienes un nombre propio. Tu nombre ha sido dado por el Señor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre te puso Él? Bueno, el primer nombre es que eres hijo. ¿Sí? Eres de un linaje. No eres huérfano, eres hijo. Él te puso nombre y dijo, mío eres tú. Entonces, si somos de Él, si le pertenecemos a Él, siguiente, por favor. Esta acción, me equivoqué. Dame la siguiente. Parece que lo edité y no lo edité allá. Ahí. Esta acción debe ser una acción constante en nuestra vida. ¿Vieron cuando cantamos día y noche suba incienso delante de ti? De pronto cantamos, pero no entendemos lo que estamos cantando. Esa acción se llama consagrar. Ahora sí, dame la anterior, porfa. Consagrar. Si Dios dice que le pertenecemos a Él, entonces nosotros debemos volvernos a esa verdad. Y esa es una decisión. Él dice, tú eres mío, me perteneces a mí. Pero nosotros, a veces como los niños chicos que patalean y quieren salir corriendo y no hacer caso,
Nosotros muchas veces tenemos esa actitud con el Señor. Y decimos, no, yo no soy tuyo. Yo hago lo que quiero. Yo pienso lo que quiero. Yo me muevo como quiero, tomo las decisiones que yo quiero. Camino, voy donde yo quiero. Hago lo que quiero con mi vida. Mientras nosotros no entendamos nuestra condición de posesión, de que somos de Él, entonces nos cuesta mucho ser felices, vivir una vida de plenitud. Porque siempre yo digo esto, la única forma en que podamos vivir una vida de plenitud es perteneciéndole a Él y consagrando toda nuestra vida a Él, porque Él nos conoce. Él va a saber qué es lo que tienes que hacer. Él te va a direccionar, te va a decir qué es lo que no es tuyo y tienes que sacarlo para que puedas vivir en libertad, sin pesos adicionales. Entonces, la consagración, ¿qué significa? Consagrar es santificar, es ungir, es dedicar, ofrecer, destinar algo a un fin determinado. El Señor nos invita a pactar con Él y eso significa consagrar toda nuestra vida a Él. Esto no es solo para los que tienen llamado a ser pastores, a ser profetas, a ser evangelistas. Este llamado el Señor nos los hace a todos. Entonces, cada área de mi vida, yo debo presentarla sobre el altar constantemente. Porque mi corazón se corrompe, porque mis pensamientos divagan. Porque muchas veces el cansancio, el dolor, las situaciones difíciles me llevan y me cambian de camino y me sacan. Entonces yo debo volver a consagrar mi vida constantemente al Señor, presentarla en este sacrificio vivo, así como ese sacerdote que veíamos. Día y noche me presento delante de ti, consagro mi vida. Consagrar significa que esto era mío, pero ahora ya no es mío, te lo entrego. Ahora es tuyo. Entonces, cuando yo hago eso, Dios toma mi vida y Él puede hacer lo que Él tenía como plan original. Y nos reenfoca y nos muestra su voluntad. Pero mientras yo retengo mi vida, retengo mis decisiones, retengo mis relaciones, todos los mis, entonces Dios no puede intervenir ahí, porque todavía me pertenecen a mí. ¿Se va entendiendo? Oro para que pueda ir abriéndose este entendimiento. Dame la siguiente, amigo. El consagrar nos lleva a una acción de unidad. Todo mi ser yo te lo entrego a ti. Este es un concepto que oro para que hoy se pueda abrir un poco más. Porque tenemos dos cosas opuestas. Y yo le decía a mis hijos ayer, siempre les voy hablando cosas, les decía, una de las herramientas que constantemente la tiniebla usa en contra de nosotros es la separación. Es el digregarnos, el separarnos, en todo ámbito. Hoy, una de las batallas más fuertes está en la mente. Cómo la tiniebla busca separar nuestra mente para que nosotros entre la muerte. Dios nos creó como una unidad. Nos creó íntegros. La mano de los locos Adams no existe. No puede haber una mano que ande caminando sin vida. Si me pasa algo, ¿cierto? Y pierdo una extremidad, pierdo un brazo, ese lugar del cuerpo deja de estar vivo porque no hay un diseño de vida en la separación. Entonces la tiniebla en todo busca separar para que haya muerte y no haya vida. Dios hace todo lo contrario. Todos sus diseños son en unidad, porque ahí está la vida.
Y es impresionante cómo hace un momento, al tomar el pan y el vino, el Señor nos recordaba cómo Él se abrió. Porque Él abre su cuerpo para que pueda volver a unirse y soltar vida. Él confronta la muerte directamente para que desde su interior surja la vida. Ahora, para que haya vida, entonces, tiene que haber muerte. Para que yo resucite, tengo que experimentar la muerte. ¿A qué se refiere? A que yo debo morir, renunciar y sacarme lo que no me pertenece, lo que está siendo un peso, lo que está siendo un agobio, lo que se convirtió en un tapón en mi corazón, lo que vino a ser un sedimento. Todas esas situaciones de muerte, yo tengo que vivirlas para que al soltar lo que es muerte, entonces venga la resurrección de Cristo y sea manifiesta su verdad y su vida. ¿Sí? Eso pasa, así como lo vemos en la imagen, también en nuestro corazón. La tiniebla busca romper el corazón. Y no es así como una canción romántica, ¿sí? Sino que cuando vivimos, experimentamos situaciones de trauma, de abandono, de ofensas, de falta de perdón, de malos diseños de paternidad, de palabras que vinieron a romper, a quebrar algo, entonces la tiniebla genera muerte, destrucción, separación en mis relaciones, con los que están cerca de mí, con mi cónyuge, con mis hijos. Así, podemos seguir dando ejemplos, ¿sí? Sin embargo, el Señor viene a traer unidad, a reconfigurar, a reestructurar, a volver al original, que es uno. Así también, yo les invito a que algunos vayan haciendo este símil también con la iglesia. Yo les invito a tener 3 dimensiones de cuerpo, ya que comenzamos a hablar del corazón. Hay una dimensión que es mi cuerpo físico, ¿sí? Y ahí está mi cuerpo físico también. Hay una dimensión de mi cuerpo espiritual. Pablo nos habla del cuerpo natural y del cuerpo espiritual. Y está la dimensión de la iglesia como cuerpo, porque la iglesia en esencia es cuerpo. No es un cuerpo que anda flotando en el aire, como yo siempre digo. Cuando tú te miras al espejo, estás viendo a la iglesia. El Señor en ti mismo te permite estar viendo a su iglesia. Entonces a veces criticamos a la iglesia, hablamos mal de la iglesia, pero tú eres la iglesia. El resultado y el fruto de lo que hoy es la iglesia tiene que ver con nosotros también. ¿Sí? Entonces, esto ocurre en una dimensión física. El diablo intenta, el corazón de mi cuerpo está conectado con el corazón de mi cuerpo espiritual. Esto no es algo racional. Aunque los científicos y la medicina y todo lo que estudia el cuerpo humano, paulatinamente la ciencia va validando lo que recibimos en un entendimiento espiritual. Eso ha ocurrido. O sea, se comprueban situaciones que nosotros entendemos desde el espíritu que no podemos explicar, como lo que yo recién decía, que en tu cerebro hay luz. Eso científicamente se ve. No es una declaración espiritual, sino que lo físico responde a lo espiritual. Entonces, mi corazón de mi cuerpo físico está conectado también a mi corazón de mi cuerpo espiritual. Y esto yo creo que ustedes lo han vivido, lo han experimentado. De pronto yo le digo a Javi, no cuentes cosas de ti, pero después cuando las cuenta digo, sí sirve porque la gente se conecta, así como que es un ejemplo.
Bueno, yo les voy a contar algo que me pasó. Algunas amigas le he contado. Hubo un tiempo en que nosotros estábamos fuera del país y yo estaba embarazada y con un hijo muy chiquitito. Entonces Javi trabajaba mucho, siendo muy responsable en lo que el Señor pone en cada tiempo para su vida. Y yo estaba mucho tiempo sola, porque estábamos en otro país. Entonces mis vecinos hablaban inglés, yo no hablaba inglés. Mi hijo era chiquitito, todavía no caminaba, y yo embarazada. Entonces, ¡ay! Sobreviviendo. El tema es que dentro de esos meses hablaba muy poco y no me di cuenta que se estaba resintiendo algo en mi interior. No me di cuenta, porque yo seguía la vida, ustedes me conocen cómo soy, entonces todo bien. Pero tuvimos que viajar y al momento de viajar me expuse a otro ambiente. Me pasó que, por ejemplo, me costaba hablar porque se me perdían las palabras, no me acordaba cómo se decía lo que quería decir, porque llevaba mucho tiempo sin hablar tanto. O sea, hablaba con Javi, pero la rutina, ¿sí? No le pedía que me vendiera un pan con no sé qué, o sea, sí, era la rutina. La cosa es que cuando volvimos al lugar en donde estábamos, yo entré al departamento y sentí aquí lo que nunca en mi vida había sentido, que fue angustia. Y dije, ¿qué es esto? Y me quería poner a llorar y quería salir corriendo. Y el Señor me dice, ¿te sientes angustiada? Y yo, ¿what? ¿Eso existe? Pensé que no existe. Yo soy tu hija, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? Y me sentí así 3 días. ¿Y por qué les digo que el corazón está conectado? Porque yo lo sentía físicamente. Yo sentía una presión en mi pecho. Entonces, hay una conexión entre mi cuerpo físico. ¿Por qué? Mi cuerpo es mi cuerpo, o sea, esto no siente. ¿Sí? Es algo físico. Pero en nuestro caso, lo físico está conectado con mis pensamientos que no son algo físico. ¿O sí? ¿Cuál es la raíz de mis pensamientos? Es algo espiritual, no es algo físico. ¿Sí? Entonces, estas conexiones entre mi cuerpo físico, mi cuerpo espiritual, yo tengo que saber que existen para dejar que Dios intervenga en todo mi ser y no separe y no sectorice y no diga, en esta parte Dios no funciona. Dios solamente es Dios de lo espiritual. ¿Cierto? Ahora, esto necesitamos que nos sea revelado. Que yo comprenda cómo se mueven todas las cosas. ¿Por qué? Si yo quiero afectar el cuerpo físico, desde lo espiritual yo puedo repercutir hacia acá, porque están conectados. Pero así también desde lo físico puedo afectar lo espiritual. ¿Me siguen? No está separado. Esa forma de pensar no viene de Dios. Y esa forma me trae muerte. Porque yo separo y digo, esto es de Dios, esto no es de Dios. En esto sí oro, en esto no oro. Aquí Dios sí puede afectar, acá Dios no puede afectar. Entonces, el Espíritu de Dios viene a unir las cosas en nosotros. Pero los espíritus que se oponen a Dios separan y digregan. Estoy tratando de hacer un compilado, varios combos en uno. Hemos estudiado acerca del espíritu de Grecia. Algunos han escuchado, tal vez otros no. El espíritu de Grecia no tiene que ver con el país de Grecia, aunque sí se origina en ese espacio, ¿sí? Porque se genera una corriente, una cultura, una forma de entender la vida que separa y digrega. Esto es matemática, esto es filosofía, esto es aritmética, esto es fisiología y así. Todo lo segrega con el fin de estudiarlo.
Pero si hay una separación y no hay una unidad, entonces el fin de esa separación me lleva a muerte. No quiero asustarlo, no lo tome a mal. Trate de ir siguiendo la línea. No está mal que existan esas ciencias. Al contrario, cuando yo me enfrento a una corriente de pensamiento, a una ciencia, ¿qué tendría que entonces hacer de acuerdo a lo que estamos hablando? Decir, Espíritu Santo, ¿cómo tú ves esto? Porque Dios es Dios de todo. No es Dios de esto sí, pero de esto no. Estoy yendo a otro tema. Parte del renuevo. Ya, sigamos. Mejor sí. Siguiente, amigo, por favor. Así mismo pasa en nuestra mente. Como estábamos hablando del corazón. El corazón, la tiniebla, separa, divide, digrega a causa de experiencias. ¿Sí? De emociones, de cosas que vivimos, que nos pasan, que experimentamos. Y nuestra mente, como decíamos, hoy está siendo fuertemente una batalla de segregación. Les voy a dar un ejemplo. Yo sé que los jovencitos me aman, así que sigan amándome. El uso excesivo de tecnología en pantallas me lleva a separarme de la realidad. Me desconecta de lo real, del tocarte, del abrazarte, del mirarte a los ojos, de decirte las cosas en la cara. No mandando un mensajito. Y yo no estoy ahí. El abuso, el exceso de la tecnología a través de pantallas, en mi mente va generando una dualidad de que esta es la realidad, pero entonces aquí yo puedo tener otra imagen. Soy otra persona. Tengo una doble identidad. Yo no estoy satanizando, no diciendo que es del diablo. Todo es de Dios. Eso también tiene que ser usado para Dios. ¿Qué piensa Dios de eso? ¿Que yo me tengo que sujetar y someter y que eso me gobierne? ¿O el Espíritu en mí debe gobernar esta nueva forma de comunicación? Entonces se genera una fragmentación. Yo tengo una forma, una identidad, una imagen, una manera de hablar, una manera de responder, de decir las cosas, que no la tengo cuando estoy en vivo y en directo. Entonces, te mando un mensaje, pero si te veo no te lo digo. Me da vergüenza. Eso yo se lo estoy exponiendo para que se den cuenta que no es normal. Que hay una fractura que trae muerte. Porque somos uno. No soy uno en mi casa, no soy uno por redes sociales, no soy uno en el mall, no soy uno cuando estoy en la micro. Otro cuando estoy con mi esposo, otro cuando estoy con mis hijos. Eso es muerte. Porque Dios nos llama a una unidad. Entonces, lamentablemente, este fraccionamiento en la mente está causando un daño en nuestra generación. En donde hay mucha gente, jóvenes principalmente, que lamentablemente hoy son los que van adelante. ¿Por qué? Yo les cuento rapidito. Yo he estado investigando un poquitito acerca de esto. Hay un sociólogo muy conocido, Jonathan Haidt, que él habla y él hace un estudio muy exhaustivo con estadísticas, ¿sí? No así como que yo creo tal cosa, ¿sí? Le invito, si ustedes quieren, compren este libro. Estoy haciendo publicidad. Se llama Generación Ansiosa. Es buenísimo. Yo todavía no lo termino, así que cuando lo termine les hago una exposición. Nadie va a venir, ni un jovencito va a venir. Entonces, él hace una presentación de teorías, pero que
él basa con información, estudios verídicos, que desde el 2010 que aparece la cámara frontal, la cámara selfie, hubo una revolución. Negativa, obviamente. Evidenciada en la salud de los jóvenes. Los jovencitos, digo jovencitos, pero también niños, porque 10 años para mí es un niño, 9 años que usan esta tecnología. Él muestra estadísticas, cifras, curvas con datos, no solo en un país, él es de Estados Unidos, pero muestra de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Europa, que las jovencitas, así, aumentó porque apareció esto y comenzó el Instagram, todas las redes sociales que muestran mi apariencia, que muestran esta doble forma de tener y de ser, y muchas otras cosas más, que no viene al caso hablar. Aumentó así exponencialmente, pero demasiado evidente, la curva de niñas con autolesiones que llegaban a las urgencias intentándose quitar la vida, o muchas decían es que así me relajo. Pero muy terrible porque está saliendo sangre, o sea, no es solo una acción, como hablábamos recién, del cuerpo y de la mente, sino que se pasa a otro ámbito en donde la sangre que Dios nos ha dado, que tiene vida, la Biblia dice que ahí está la vida, en la sangre, sale del cuerpo. O sea, abiertamente hay una puerta de muerte. O sea, salió vida. Se abrió. Y ahí estoy yéndome a lo mejor como a otra cosa, pero lo que estoy queriendo apuntar es que en los jovencitos, en los hombres también, se vio un estudio en que, pero de verdad que en las niñas era así la curva. Sí, en 4 años. Cómo aumentó así exponencialmente en distintos países del mundo por la presencia de esta forma de relacionarse. Y en los jovencitos, porque ahí se exponen al bullying, se exponen a que me dice algo, a que todo el día, o sea, yo hablo de esto porque me parece de verdad algo tremendo que tenemos que confrontar y abordar porque es nuestra generación. Si, por ejemplo, en el colegio, yo en mi tiempo yo no experimenté el bullying, a mí todos me decían de Borita, y nadie me dijo nada. Pero sí vi a lo mejor alguno que otro y luego eso empezó a aumentar, ¿cierto? El burlarse, el tener que guardar la apariencia, el tener que comportarse de una forma para que no se rían de mí y se genere esta fragmentación en el corazón. Ser aceptado, ¿sí? Pero ahora no es solo como en un aula de clases, sino que es las 24 horas del día. Es como el tema de estar conectados todo el día, entonces genera que este espacio en donde soy expuesto y puedo ser confrontado, burlado, etcétera, 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 está abierto las 24 horas del día. Entonces nuestros jóvenes y nuestros niños están expuestos, dame la siguiente, amigo, a un ambiente de fragmentación constante. Yo solo di un ejemplo que tiene que ver con el uso de la tecnología, las redes sociales, porque me parece brutal y no podemos no mencionarlo cada vez que podamos. Entonces, como decíamos, el cuerpo tiene que estar unido. Eso no es real. No pueden salir las piernas por un lado, el torso por otro lado y tener vida. Así tampoco en la iglesia. Por eso es que es tan vital que tú sepas cuál es tu llamado, tú sepas quién eres en Dios y tomes tu lugar y tu posición, uniéndote al que está al lado tuyo, confrontando la división y la separación. Siguiente, porfa. El renuevo es hacer algo nuevo, volver al origen, ir al inicio de la vida. ¿Por qué hablé de todo esto? Porque la unidad y la integridad es el inicio, no la división y la segregación. En un árbol, renuevo significa brote o tallo tierno que sale a una planta o árbol, especialmente después de haber sido cortado o podado. Un retoño vástago.
¿Sí? ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque uno siempre escucha la palabra renuevo ligada a un árbol. Y el Señor dice que nosotros somos árboles. Y que existe un árbol de vida, que es Cristo. Y que nosotros como árboles debemos conectarnos a ese árbol. El árbol de vida es un árbol de unidad. El árbol del conocimiento es un árbol de separación. Y renuevo es el nombre de Cristo. Siguiente, por favor, amigo. Miren lo que dice Zacarías 6:12. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Esta es la versión 60, no está haciendo un cambio de palabras, ¿sí? Habla del renuevo como Cristo. Dice: el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará desde sus raíces y edificará el templo de Jehová. Hay una acción del comienzo que son las raíces, y volvemos a hablar de eso. Y hay una acción, manifestación de lo que surge de las raíces, que es la edificación del templo. Edificación. Hemos estado hablando desde el principio de año de edificar. El edificar es una acción que manifiesta, que muestra algo que tiene que estar desde las raíces. ¿Me siguen? ¿Sí? He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Hay una consecuencia de acciones que van derivando a otra. Él se levanta como el renuevo. Él levanta su nombre. Él muestra quién es. Y desde el lugar desde donde no se ve, se origina la edificación de una habitación, de un templo. O sea, aquí está hablando del templo, o sea, del lugar donde él habita. Siguiente. Renuevo versus lo añejo. ¿Qué significa en este caso lo añejo? Es que no estemos actualizados, que no sepamos lo que Dios está hablando hoy día, que no sepamos para dónde Dios me quiere llevar hoy. Nosotros nos identificamos como una casa profética. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos demanda estar oyéndole siempre. Que podamos ser testigos de sus movimientos y de lo que Él está ejecutando. No es que gritemos más cuando adoramos, que está bien, yo lo hago. No es que saltemos más o que gritemos más, sino que tiene que ver con que nosotros como identidad de casa, y si el Señor te llama a esta casa, es porque tú también tienes que tener esa forma de identidad incorporada en ti. Por algo el Señor te llamó acá. Si no, tranquilo, puedes ir a otro lugar de verdad. No mira a nadie y no es mala onda. Pero si estamos en un lugar es porque nos vamos a mover de acuerdo al diseño. Si no, es como lo que hablábamos recién, de cargar pesos que no son míos. ¿Sí? Entonces, Él es el renuevo. Y desde su identidad, Él está en constante movimiento de palabra y de acción. No puedes quedarte con la palabra que el Señor te entregó el año pasado y no estar ejerciéndola. Porque, por ejemplo, eso te estanca. Genera un peso en ti. Cuando Dios hoy día te está hablando otra cosa. Te está haciendo empujar e ir a una nueva etapa, a un nuevo proceso. Entonces yo tengo que ir en contra de lo añejo, porque no puedo no actualizarme. Mi espíritu está vigente, no por la edad que yo tengo. Javi siempre dice eso. Hay gente que tiene muchos años y está muy nuevo.
Está muy actualizado, está muy renovado, porque tiene su oído atento a Dios. No así jovencitos que son abuelos y que no oyen a Dios. Y que por fuera se ven jóvenes, pero están ahí amargados, todos fomes. Todo renuevo requiere soltar pesos de muerte, morir, resucitar. Eso ya se los había dicho. El Señor mismo vivió un proceso de muerte. Esto es tremendo. O sea, el Señor no nos llama a hacer algo que Él no hizo. Él pasó todos los procesos. Él fue ofendido, fue latigado, fue traicionado, fue dejado solo en abandono. 3 horas antes, Pedro, no, Señor, yo estoy contigo. Ay, me da vergüenza. Digo, ay, Señor, ¿qué hubiera hecho yo? Tienes que estar en ese momento. Pero el Señor te ama, te abraza, te perdona. El Señor lo estaba perdonando contándole lo que Él iba a hacer. Entonces, Él no nos llama a vivir una vida que Él no vivió, que Él no experimentó. O sea, Él fue a la muerte y muerte de cruz. Y la muerte no pudo retenerlo. Victorioso. Siguiente. El cuerpo como organismo vivo es llamado a vivir en constante renuevo. Si mi cuerpo no estuviera todos los días renovándose, estaríamos con cáncer. ¿Sí? Las células que no se renuevan entran en un caminito de autodestrucción. Porque no murieron, no se salieron del camino como tenían que hacerlo. Entonces, mi cuerpo vive un renuevo constante. Mi cuerpo individual y natural lo vive y lo experimenta así porque menos mal que el Señor nos puso cláusulas internas asociadas a su voz. Eso no puede ser entendido por la ciencia todavía. O sea, ¿cómo surge un nuevo ser? ¿Qué pasó? ¿Qué hace que se una el espermio con el óvulo? ¿Cómo se unen y empiezan a multiplicarse impresionantemente? ¿Qué provoca eso? Así como en nuestro cuerpo físico constantemente somos renovados, mi cuerpo espiritual necesita ser renovado. Y la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que ser renovada. Por eso es que el Señor quiere que rompamos límites. Dios es así. A veces yo escucho gente que quiere tener el plan de su vida así. No, yo creo que Dios me diga que aquí en 2 años, que aquí en 5 años, aquí en 10 años y cuando me muera, no sé qué. Y así no es. Porque Dios busca tu obediencia. En pequeñas cositas, Dios te dice, esto yo lo hago, entonces avanzo en su camino. Y de repente yo miro para atrás y digo, ¿cómo llegamos hasta ahora? Y fue porque fuiste siendo obediente en cada paso. Así también debe ser la iglesia. Debemos movilizarnos, no debemos conformarnos. Debemos decir, bueno, yo ya viví esto con Dios. Señor, ahora tú, ¿qué quieres que viva? ¿Dónde quieres movilizarme? ¿Cuál es esa área de expansión en mí que debo conquistar, así como tú? Él fue viviendo una vida progresiva. Él no nació haciendo milagros. Aunque hay cosas que a lo mejor no están escritas. Por lo menos lo que tenemos escrito, ¿cierto? Fue una vida progresiva. Su ministerio parte cuando va y desciende a las aguas para resucitar, ¿sí? Anticipadamente. O sea, ese era un acto de muerte, de arrepentimiento, de decir mi camino está errado, entonces quiero volverme al diseño de mi vida. O sea, públicamente muero para renacer. Y ese día la Biblia dice que la paloma viene, ¿sí? Y que se oye una voz. Y fue reconocido por todos los que estaban ahí. ¿Sí? O sea, fue una vida de gloria en gloria, como Él quiere que nosotros lo experimentemos. Entonces, yo tengo que llenarme de expectativa de lo que Dios quiere hacer. Eso genera hambre. Yo debo autoprovocarme. Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, el don que el Señor te dio. Tú eres responsable de movilizar dentro de ti un renuevo. Romanos 8:11.
Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ya lo habíamos leído, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Dale la siguiente, lo voy a pasar muy rápido, pero no puedo no dejar de mencionarlo ya que estamos hablando del cuerpo y del renuevo. Aquí no se tapen los oídos. Cuidamos el cuerpo y aquí de nuevo hagamos la triple cuerpo natural, cuerpo espiritual y la iglesia. Todos esos son cuerpos. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Estamos consumiendo lo nutritivo o lo que es chatarra? ¿Nos ejercitamos? Porque es nuestra responsabilidad, nuestro cuerpo. El Señor nos lo dio. ¿Descansamos lo suficiente? Somos llamados a gestionar la administración de lo que hemos recibido. O sea, el Señor lo primero que te da es tu cuerpo. ¿Y qué estamos haciendo con eso que el Señor nos dio? Una vez, ya contando cosas, la otra vez que a mí me robaron, el Señor me dijo, fue tu descuido. Y entonces me empezó a hablar varias cosas porque me decía, está bien confiar, pero tú tienes que cuidar lo que yo te doy. Siguiente, por favor. Miren, aquí hay alimentos que estamos hablando del corazón y de la mente que nosotros debiéramos saber que tenemos que tomar para cuidar nuestro cuerpo. ¿Lo sabemos? ¿Lo hacemos? ¿Qué comemos? ¿Puro pan? ¿Con salchicha? ¿Y hamburguesa? No los veo entusiasmados. La siguiente, por favor. Yo les sigo insistiendo, no es solo en un ámbito natural. O sea, ¿qué pasa con mi espíritu? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy escuchando? Porque comemos lo que oímos. ¿Qué pensamientos están dando nutrición o desnutrición a mi vida? ¿Qué vida del espíritu estoy llevando? ¿Cómo estoy ejercitando el cuerpo espiritual que el Señor me da? Hace un rato yo les decía, ¿cómo está el discipulado del Espíritu Santo? Así como mi cuerpo necesita ejercitarse. Bueno, en el tiempo de los discípulos y de Jesús caminaban un montón. Entonces, ese era ejercicio. O sea, no hablan del ejercicio porque estaban súper ejercitados, po. Pero ¿y nosotros? Y así en nuestro espíritu. O sea, yo tengo que tener rutinas. Tengo que tener hábitos que hagan que mi espíritu se ejercite. No podemos ser unos parásitos de otros. Es fuerte esa palabra. Pero tú no puedes estar esperando que otro te dé una palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir. Tú no puedes vivir esperando que otro te dé una palabra de Dios. Tenemos que desarrollar un ejercicio constante en donde mi espíritu se ejercite. Pablo habla de esto. Yo no puse el verso, pero búsquelo usted. Siguiente. ¿Cómo estamos descansando? Ahora yo puse durmiendo, pero iba a poner otra imagen más, porque el descanso no es solo dormir, pero también a lo mejor para algunos les cae el sombrero. El descanso y el dormir genera una reposición celular, un recambio, una regeneración a nivel del cuerpo. ¿Cómo está el descanso de tu espíritu? ¿Estás queriendo hacer todas las cosas en tus fuerzas? ¿O estás oyendo al Señor y descansando en lo que también Él hace? ¿Estoy creyendo a su voz? Siguiente, por favor.
La iglesia, como decíamos, es un cuerpo. Primera de Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también Cristo. Tú eres importante dentro del cuerpo. Todos los órganos no tienen la misma importancia. Yo no puedo vivir sin el corazón, pero sí puedo vivir sin una mano, aunque sería difícil. ¿Sí? Significa que cada parte del cuerpo tiene una función específica y la función te hace ser diferente, pero todo el cuerpo es necesario. Si me falta esa parte, no va a ser lo mismo. Entonces, tú eres la iglesia. Tú tienes una parte en el cuerpo. No da lo mismo si estás o no estás. No da lo mismo si cumples tu llamado o no lo cumples. No da lo mismo. 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Siguiente, por favor. Hay dos órganos que son vitales, que vamos hoy día a hablar un poquitito, que son el corazón y la mente. Ambos necesitan un renuevo constante. Tu corazón y tu mente necesitan escuchar al Señor y habitar en su presencia para poder ser renovados. En el corazón están las raíces. Y en la mente, ahí yo puse un cerebro, ¿sí? En la mente se producen lo que se ve. Porque acá en mi cerebro entonces se van a dar todas las respuestas. Aquí yo pienso, luego hablo y luego ejecuto. Desde lo que sale de acá. ¿Se acuerdan el verso? He aquí el renuevo y desde sus raíces y se manifestará el trono. O sea, hay un orden y hay una funcionalidad. Mi corazón y mi mente deben estar consagrados a Dios en unidad, en conexión para poder recibir un constante renuevo. ¿Me siguen? Siguiente, por favor. Renuevo del corazón. ¿Qué es el corazón? Como les dije, no pretendo dar una clase, solo dar algunos datos. El inicio de la vida humana, entre la quinta y la sexta semana, lo primero que ocurre es que se escucha el corazón. En las ecografías para ver viabilidad fetal y todo, es muy importante esta ecografía porque o hay o no hay latidos. Imagínense que a esas semanas el corazón ya está latiendo. A mí me impresiona cómo tan rápido. Es un órgano vital y tiene una función de bomba muscular que está dividida en 4 cámaras, adaptando su ritmo constantemente para mantener la oxigenación de los tejidos del cuerpo. Yo puse esas palabras claves: bomba, oxigenación y vida. El corazón, la siguiente, es un órgano que recibe, la siguiente por favor, para dar. El corazón es un órgano que recibe para dar. El corazón es un órgano que recibe para dar. Recibe de una fuente, que son los pulmones. No recibe de varias fuentes. Pero desde el corazón se genera la vida para todos los órganos, incluido el mismo corazón y los pulmones. Todos los órganos del cuerpo necesitan recibir la sangre que el corazón bombea. ¿Sí? ¿Me siguen? De una fuente se recibe para dar a todos los órganos del cuerpo. En la sangre está la vida y la sangre no puede movilizarse si no hay un bombeo constante del corazón. Siguiente.
Bueno, esa no se la... después se las mando. Es que era un dato freak solamente. De la siguiente, después se las cuento. Yo puse solo aquí 3 aspectos importantes, solamente 3. La Biblia está llena de versos que hablan del corazón. Llena. Dice 1, del corazón mana la vida, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay un órgano desde el cual sale la vida. ¿Cómo está tu corazón hoy? Porque de ahí sale la vida. 2, con el corazón se cree. Ese es el estado funcional, lo normal, lo que debiera ser el corazón. Creer. Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Si el corazón no está en un estado funcional, entonces no va a creer. Va a haber incredulidad por endurecimiento, porque no está moviéndose, no está siendo funcional como necesita hacerlo. 3, Él nos promete, nos dará un nuevo corazón. Ezequiel 36, 26 y 27a dice, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo. Está hablando del renuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Hay una conexión del corazón con el espíritu, con el soplo que trae vida. Hay algo que lo detona, que lo activa. Siguiente, por favor. El corazón es un lugar que tiene 4 cámaras. 4 cámaras. Las de arriba, las aurículas reciben sangre. Y las de abajo, los ventrículos, expulsan sangre. ¿Ven las raíces? El corazón es un lugar de raíces. Porque desde ahí nace. La vida se opone a la muerte. La vida tiene un lugar de origen. Cuando yo vivo mi vida, valga la redundancia, que puede ser una vida de muerte para que se entienda. Cuando yo vivo mi vida, pero no surge desde el origen, desde el corazón, lo que hago, entonces es una vida que no está produciendo vida. ¿Me siguen? No, estamos enredados. Síganme, conéctense. Cuando mi vida, lo que yo vivo, experimento, no nace desde el corazón, entonces no va a manifestar vida. Porque el origen de la vida está en el corazón. Ahí están las raíces. Entonces, si yo vivo una vida de externalidad, de apariencia, desde fuera hacia adentro, no está siendo una vida que produce vida. Porque la vida verdadera nace desde el corazón y del origen. Eso se aplica en todo. Incluso aquí en la iglesia, en nuestras relaciones de hermanos, en tu casa. Si tú haces las cosas por hacerlas, pero no nacen desde tu corazón, donde el motor es el amor, la verdadera motivación, entonces eso no va a producir mayor vida. Espero que me vayan entendiendo. El corazón es un órgano hueco, por lo tanto es un contenedor, es un lugar para que habite, en este caso la sangre. El corazón es un lugar de asentamiento.
es un lugar de trono. Es un lugar donde alguien ahí se sienta. Le pertenece a alguien. Porque es un lugar que contiene. No es un órgano lleno de algo. Es un órgano que contiene vida. Entonces, ¿quién debe tener el lugar del corazón? Lo otro no lo voy a hablar porque si no me va a seguir expandiendo. Pero quiero que se pueda entender este diseño de que el corazón es un órgano de origen desde las 5 o 6 semanas de un feto, bebé, embrión. Está ahí, presente, para que luego de que el corazón está palpitando, puedan seguir generándose todos los otros órganos, porque desde ahí nace la vida. Es un lugar de recámara, es un lugar de aposento, de habitación, que tiene que ser contenido. Ahí es el lugar en donde Dios quiere entronarse, donde Dios lo quiere completamente para Él. Nuestro corazón debe ser lo primero consagrado a Dios, porque desde ahí nace vida o nace muerte, si no está conectado a Dios. Miren esta imagen, qué bonita. La siguiente. La siguiente no le da una muestra. El corazón se conecta con el oído. Y así es como el Señor quiere que nosotros estemos. Con nuestro oído pegado a su corazón. Nosotros salimos del lugar desde donde se origina la vida, que es el corazón del Padre. Entonces nuestro corazón tiene que estar conectado a su corazón. Así va a poder funcionar. Dame la siguiente, amigo. Javi nos hablaba un poquito de esto el otro día. Decía, cuando el oído se cierra, se desenfoca, se distrae. El corazón también lo hace. Si nuestro corazón no está conectado al corazón del Padre, entonces nuestra vida va a estar desenfocada y distraída. Y podemos morirnos así. Mucha gente se muere así. Vive su vida distraída. Vive su vida en cualquier cosa. Derrocha su vida. Si nosotros, y me da cosa hablarlo porque tomamos responsabilidad con lo que oímos. Pero yo los amo. Yo quiero que vivan la vida que el Señor, y yo también quiero vivir la vida que el Señor tiene. Entonces esto es clave. Si nosotros no aprendemos, por eso insisto tanto, cómo está tu discipulado con el Espíritu Santo. Si nosotros no aprendemos a que nuestro oído esté conectado todo el tiempo al corazón del Padre y podamos oír y ahí nuestro corazón tome vida, entonces nuestra vida va a estar desconectada, distraída y no vamos a cumplir propósito. Es imposible que tú no seas constantemente renovado. Si tú, dame la anterior, amigo, porfa. Si tú vives así, amigo, la anterior, porfa. Si nosotros vivimos así, es imposible que no vivamos en renuevo. Porque el Señor suelta a tu corazón su habitación. Suelta sobre ti su voz. Suelta su vida. Ese canto que recién levantábamos, puedo habitar en ese lugar donde tú estás, contemplar tu gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? Conocer su imagen, conocerlo a Él, que es grande, así es múltiple. Hay áreas de Dios que tú y yo no hemos conocido. Y si nosotros aprendemos a vivir así, hay mucho que vamos a conocer de Dios, mucho que vamos a descubrir cada día.
Cada día que tenemos una oportunidad para vivir así, explotando en la vida de Dios. Pero nosotros decidimos no vivir en esa posición. Y eso, dame la siguiente, por fin. Eso va generando engrosamiento, no la anterior. Engrosamiento, endurecimiento, sequedad, escasez en nuestro corazón. Nuestro corazón se engruesa. Cada vez que tú no perdonas, tu corazón se engruesa. Cada vez que alguien te ofende y tú no lo sueltas y lo acumula, esa raíz comienza a generar una distorsión de la semilla de Dios en tu corazón. Entonces nosotros debemos aprender a no tolerar que nuestro corazón se engruese, se endurezca, esté seco, esté estéril. Porque el Señor no te diseñó para vivir una vida así. ¿Qué provoca engrosamientos? Ahí yo puse algunas cosas. El temor. Yo mientras estaba preparando este tema y estaba buscando al Señor, veía y percibía cómo habían aguas de Dios que venían a confrontar aguas de muerte asociadas al temor. Esta fragmentación del corazón por sucesos que no venían del corazón de Dios, sino que la tiniebla todo el tiempo está intentando romper, separar, destruir, dividir, generar pleitos, separación, destrucción. Y cada vez que lo logra, es como que fuese poniendo esas brechas que nos impiden unirnos para vivir en una vida conforme a la voluntad de Dios en los diversos ámbitos de nuestra vida. O sea, como que me inhabilitan, me dejan así como... Entonces, Dios me muestra algo y yo estoy así como roto, quebrado, a causa de estas situaciones. Pero las aguas que el Señor suelta, cuando yo me meto con el Señor y empiezo a buscarlo, a buscar su voz, a buscar su dirección, su palabra, Él sana. Y esa brecha la vuelve a unir y a juntar. Eso es algo que Dios va haciendo en nuestro corazón. Cuando nosotros nos exponemos a Él y dejamos que Él nos ministre. Dios lo hace. A veces Él usa personas y oran por ti, pero otras veces no. Tú puedes estar en tu habitación, ponerte a buscar a Dios y Él comienza a restaurarte, a sanarte. Del temor, del rechazo, de la ofensa, la desconfianza, los recuerdos, las percepciones, experiencias traumáticas. Todo lo que puede haber roto nuestro corazón y haberlo fragmentado, cuando nosotros ponemos nuestro oído, lo conectamos con el corazón de Dios, eso va siendo restaurado, va siendo sano, porque tu corazón entra a lugares en donde Dios sana. Tu corazón necesita habitar en ese lugar de presencia de Dios. Dame, amigo, la siguiente, por favor. ¿Okay? No sé quién está ahí. Somos renovados cuando oímos su voz y nos exponemos a su presencia. Solo su presencia puede renovar nuestros corazones. La siguiente. Somos oxigenados por su aliento. Su presencia. A veces Dios no nos dice nada, pero solo con estar en su presencia se empieza a expandir en nuestro interior la revelación de Cristo. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras y que necesitamos experimentarlas. Pero a veces ni siquiera Dios nos habla, sino que solo su presencia te oxigena y comienza a entrar en tu interior su presencia, su voz, y respiras quién es Dios en ti y empieza a expandirse su revelación. Esto no es algo racional, es algo del Espíritu. No debemos tolerar voces que se opongan a la voz de Dios. Si damos espacio en nuestro corazón, eso ya lo dije,
se corrompe. La siguiente, por favor. Vamos a saltarnos esa parte. Y, porfa, ándate donde dice renuevo de la mente. Hay un dibujito de la mente. Nuestra mente también necesita ser renovada al igual que nuestro corazón. Ahí hay una fotito que es del cerebro, ¿sí? Porque nuestra mente se ubica en el cerebro, sale desde ese órgano. Ahí ustedes pueden leer cómo nuestro cerebro se divide y todas esas funciones que podemos leer ahí salen desde el cerebro. Dice que el lado derecho es la parte más creativa de la imaginación, las emociones, la intuición, lo artístico, soñador, nuevas ideas, sentido musical. ¿Cuántos se anotan ahí? Y el lado izquierdo dice que es un sector más racional, más analítico del lenguaje, de la organización, de la concentración, la memoria, ordenado, intelectual, habilidad científica. Ambos hemisferios necesitan coordinarse. Hay personas que tienen más habilidades orientadas a un sector del cerebro, pero no quiere decir que el otro no lo tengan, ¿sí? Necesitan estar coordinados ambos para que podamos estar funcionales. La siguiente. El cerebro son miles de millones de neuronas. Ahí está centralizado el sistema nervioso. Hay un control de los órganos del cuerpo y hay un control de la conducta de los seres humanos. Como lo vimos con el corazón, el cerebro sale desde el tubo neural, la tercera semana de gestación, también muy inicial. Y entendemos que la mente y la mentalidad es un espacio que está desde el espíritu siendo coordinado, pero conectado con el cerebro. ¿Sí? No es algo meramente natural, pero que no es la mente un órgano, sino que se asocia al órgano del cerebro. La mente podríamos entenderla como un tipo de computador en donde se almacena, se procesa y se... Hacia el área más frontal tenemos la zona de los movimientos, de la inteligencia, del razonamiento, de nuestra personalidad. Están los lóbulos temporales que tienen que ver con el habla, con la conducta, con nuestra visión, con nuestra escucha, con nuestras emociones. Y el lóbulo parietal, acá arribita del occipital, que tiene que ver con la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, la sensibilidad. Imagínense, todo eso está comandado desde el cerebro. Nuestro cerebro necesita recibir un renuevo de parte de Dios. Dame la otra, por favor. ¿Cómo nosotros leemos? ¿Cómo estudiamos? ¿Cómo nos relacionamos con las demás personas? ¿Cuáles son las maneras en que decidimos, en que reaccionamos? ¿Cómo razonamos? ¿Cómo damos respuestas? ¿Cuáles son las batallas que existen en nuestra mente de pensamientos? Todo eso está asociado a la manera en que nosotros desarrollamos nuestra mentalidad. Mi manera de pensar, mi manera de dialogar, mi manera de reaccionar, cómo yo pienso, cómo yo estudio, cómo yo respondo a lo que me pasa. Mi manera de pensar, ¿es la manera que tiene el Espíritu? Nosotros nos pesamos constantemente, o sea, decimos, mi pensamiento está cerca o está lejos. Yo me expongo al Señor durante el día y le digo, Señor, esta forma de pensar, esta forma de hablar, esta forma de reaccionar, ¿tiene que ver con la forma que Cristo quiere traer sobre mí? ¿O se aleja o está distante?
La siguiente, 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia. Estamos acá, en el cuerpo iglesia. Si nosotros como cuerpo estamos conectados con Cristo, entonces vamos a tener una constante renovación de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de responder y de reaccionar. Porque Él se definió orgánicamente como la cabeza. Dame la otra, por favor. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Hay una conexión del pensar con el corazón. Desde el corazón se genera la vida. Y desde ahí se genera una respuesta para que mi mente pueda accionar. Dame la siguiente, por favor. Voy a apurarme porque los niños distraen. 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos ha mostrado esto, que por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Miren el verso 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Necesitamos entender lo que Dios nos ha dado. Ese entendimiento viene desde el Espíritu hacia nuestro espíritu. No viene desde nosotros mismos, sino que se necesita generar una conexión de mi mente con la mente de Cristo. El verso 12 dice, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino las que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios, porque le parece una tontería. No puede entenderlo porque eso tiene que jugarse espiritualmente. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, en este proceso de ser renovados constantemente, debemos llegar a pensar como Él piensa. Pero eso no se va a desarrollar si no tengo una comunión con el Espíritu. Porque el Espíritu habla a mi espíritu, como dice aquí en Romanos, un lenguaje espiritual. Mis cambios de conducta a veces no son racionales si es que son originadas desde la voz del Espíritu. O sea, alguien te hace algo terrible y tú lo perdonas. Eso no es racional. Pero cuando yo acallo mi propia forma de pensar bajo esa voz propia y oigo la voz del Espíritu, entonces yo decido obedecer y moverme de acuerdo a la manera de pensar de Cristo. Y hay conductas que van siendo rotas y se modifican y cambia el fruto que sale de mí porque comencé a oír la voz del Señor. Y no primero mi voz. Mira, dame la siguiente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
Dentro de tu cerebro hay chispas de luz. El cerebro no solo funciona con impulsos eléctricos y químicos, también emite destellos de luz ultra débiles, llamados biofotones. Hay un espacio en donde la luz de Cristo quiere venir a llenar nuestro cerebro y nuestra mente. Esto es como un ámbito diferente de lo que hemos estado acostumbrados a experimentar, pero se da desde el espíritu. No se da simplemente a un nivel racional, sino que es como que traspasa un umbral del simple razonamiento y se une a la mente de Cristo cuando desde mi espíritu yo decido oír la voz del Espíritu. Debo conscientemente desconectarme de las voces del mundo. Este es un ejercicio que yo voluntariamente y en el gobierno que Dios me da a mí como persona, yo tengo que decidir de qué voz se va a alimentar mi mente. Si voy a decidir alimentarme de las voces que hay en el mundo, o si yo me voy a levantar en oposición para solamente dar mayor preponderancia a la voz que viene de Dios sobre mí. La voz modela mis pensamientos. Cuando mis pensamientos son renovados, entonces podemos ir siendo transformados. Aquí hay una batalla constante en mi mente de qué yo voy a decidir pensar. Y esto es algo de todo el día. Todo el día yo tengo que decidir cómo voy a pensar y qué voy a pensar. Y si nosotros avanzamos en el decidir oír la voz del Espíritu, oírla, reposar y accionar desde donde el Espíritu me está llevando, mi vida va a ser transformada. Dame la siguiente, porfa. La siguiente. La que dice mente esa. Hay una voz que yo todo el tiempo decido validar. Esto es una decisión de todo el tiempo, constantemente. Me pasa algo, me dijeron algo, alguien se equivocó y por equivocación del otro yo tengo que ver consecuencias. Me hablaron de mala forma, me gritaron, fueron injustos conmigo. Todo el rato, yo tengo que ver qué voz valido en mi mente. Si es mi propia voz, si es como el mundo habla de qué es lo normal, o si voy a detenerme y decir, ¿qué estás viendo tú, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? Si en este espacio tú dejas ser renovado, te dejas ser renovado, entonces tu vida sí o sí va a empezar a cambiar. Porque Dios habla. El Espíritu quiere guiarte. Quiere hablarte, pero tienes que salir de ese automático. Tienes que salir de ese camino de la rutina, del automático y empezar a detenerte para decidir cuál es la voz que voy a validar. Luego de esa validación, la voz yo debo procesarla. Es un alimento para mi mente. Las voces son el alimento para mi mente. Yo necesito procesar esa voz para que luego esa voz se emita desde mí, en mi hablar, en mi accionar, en mi respuesta. Valido una voz, proceso la voz y emito una voz desde mí hacia afuera. Entonces, el pensar, el hablar y el accionar debe ser renovado constantemente. Si tú decides entrar en este renuevo, en un año más tu vida no va a ser la misma de hoy. Es imposible. Porque cada avance te lleva a una nueva etapa. Cada paso que tú des, que tú decidas dar en esta guerra, porque esto es algo invisible. Nadie puede saber lo que tú estás pensando, solo el Espíritu.
El Espíritu, así como leímos recién hace un rato. ¿Quién puede conocer la mente de Dios? Dice, el Espíritu, que todo lo sabe. Ese mismo Espíritu es el que tenemos. Entonces Dios nos dio una llave para poder aprender a pensar como Él piensa. Aprender a ver la realidad de lo que me pasa como Él la ve. Pero yo tengo que dar cabida a ese renuevo. A Él, que es el renuevo. Cada día, la Biblia dice que cada mañana su misericordia se renueva. Renuevo. Cada día que yo me despierto y me levanto, yo tengo que decidir, ¿voy a ver el celular? ¿Voy a leer lo que el celular me... ¿Qué voz está saliendo de ahí? Entonces, hay patrones y conductas que tenemos incorporadas. Y yo en este tiempo de renuevo tengo que detenerme. Desde que dijimos, no vamos a ser discipulados. No vamos a tener reuniones de ese... ¿Por qué? Porque tienes que detenerte para oír al Señor. Y esto tienes que hacerlo. Yo te impulso, te digo, prueba. Atrévete, sé valiente. Y cuando Dios te hable, no hagas lo mismo de siempre. Si tú generas un cambio, la otra vez estábamos en intercesión en la mañana y el Señor me hablaba de los surcos. Me decía que Él ha puesto en nosotros un arado para hacer surcos en la tierra. Aquí en el cerebro nosotros vemos un montón de surcos. Que esas son límites de zonas. ¿Sí? Son límites. En estos surcos que nosotros primeros tenemos que hacer en nuestra vida, es abrir un camino para que podamos ir transitando por ese camino. Es un camino nuevo. Algo que tú antes no hacías. Tú tenías una conducta constante. Te decían algo, tú respondías así. Tu esposo te decía algo y siempre tú le decías lo mismo. Y se ponían a discutir y peleaban, no sé qué. Y Dios quiere que tú agarres el arado y hagas un nuevo surco. Ese surco es un espacio en la tierra que se abre para que las semillas de este tiempo puedan entrar. Y esas aguas que el Señor está soltando, que son nuevas, que son para este tiempo, van a regar esas semillas de nuevos surcos. Pero tú tienes que hacerlo. Hay acciones que Dios te las da a ti. Él te habla, Él te impulsa, Él te conduce, pero tú tienes que decidir accionar diferente. Accionar de una forma diferente. Abrir el entendimiento para que entre la luz en los surcos. Lucas 24:45 dice lo que adelante ministrábamos. Entonces, esto ocurrió cuando el Señor ya había resucitado. El Jesús, antes de la resurrección, es distinto al de la resurrección. De pronto nos quedamos solo con la imagen del Jesús de antes. Y hay un Jesús resucitado que le puso un límite a la muerte. Y desde ese lugar nos lleva a nosotros a ponerle límite a la muerte, a la separación, a la fragmentación, a la división. En esa autoridad Jesús se levanta y le dice a sus discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, lo que hablábamos hace un rato. Ellos estaban leyendo y no entendían, porque su entendimiento estaba cerrado. Porque no se había generado esa apertura de la resurrección y de la luz, de la vida que el Hijo viene a manifestar a través de la manifestación del Espíritu en cada uno de nosotros. Él abre nuestro entendimiento para que ahora entendamos lo que antes no entendíamos. Es algo nuevo, es algo que no habíamos visto. Tenemos que tener la humildad para decir, Señor, yo no sé todo. Señor, tú ahora en este tiempo quieres abrirme caminos nuevos. Yo quiero reconocerlos, yo quiero verlos. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
sea, Jesús mismo se detiene para tener esta acción que trae vida al corazón. Sopló para que el Espíritu fuese sobre ellos y tuvieran esa vida que necesitaban recibir en su corazón. Esta es la última. No quería no hacerla hasta. La siguiente. Después me quedo con que no dije todo. Cuando nosotros decidimos, lo que ocurre es que el corazón y la mente se unen. Tú puedes pensar muchas cosas. Puedes tener en tu corazón, estar experimentando el conocer a Dios en tu corazón. Pero si tú no decides, entonces no cruzas el umbral para que se genere la vida. Solo te quedas acá, en un espacio propio. La vida sí o sí afecta a otros. El cómo yo me dispongo al Señor para que lo que Él me está hablando sea una voz legítima, sea procesada a mí y se genere un nuevo surco, un camino, algo que antes no existía. Eso es vida. Y viene producto de la decisión que tú tomas en cada momento en las situaciones que vives durante el día. Con el corazón se cree y con la mente nosotros obedecemos. Porque tu mente recibe la voz de Dios. ¿Sí? Entonces tu corazón está creyendo y se junta el creer con la voz y yo genero un accionar. Eso es gobierno, el accionar, el generar un cambio, el traer el establecimiento de la voz de Dios, no solo en un ámbito que nadie puede ver, sino que en una ejecución de gobierno. Es la voz de Dios manifestándose, haciéndose tangible, visible. Las acciones que hacemos y recibimos generan cambios a nivel también cerebral y apertura estos nuevos surcos en nuestro interior. La última tiene un verso. Dice, he aquí el varón, lo que habíamos leído hace un rato, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Esta palabra está haciendo referencia a Cristo, ¿cierto? Al Señor. Pero Él es el primogénito. Todo este accionar tiene que ver con los hijos que manifiestan en obediencia el cumplimiento de la voz de Dios. O sea, nosotros tenemos que en este tiempo cruzar el umbral de lo que entiendo de Dios, lo que ha significado la revelación de su presencia para generar un accionar. Ese accionar establece el trono de Dios. Ese accionar muestra la gloria de Dios, manifiesta su naturaleza. Amén. Amén. Ha sido mucho. El renuevo del Señor está dispuesto para nosotros. Pero hay una parte que nos toca a nosotros, del decidir, ¿sí? Del tomar la voz de Dios como algo valioso, que nos impulsa, que nos moviliza, que nos guía. Señor, te damos
el espacio para que tu voz siga siendo soltada en lugares del corazón y de la mente que nos llevan a vivir en tu plenitud, Señor. En el hoy, en el ahora, en lo que tú tienes para nosotros. No queremos digregar, separar lo que tú has hecho uno. Por eso oramos para que tú vengas a cerrar en el corazón y en nuestra mente las separaciones que han traído muerte, que no han generado vida. Incluso el Señor va a traer recuerdos de situaciones de separación que no fueron presentadas a Él para ser cerradas. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos cada espacio, Señor, cada brecha, cada lugar que tú quieres venir a unir, a recomponer. Heridas, traumas, dolores, ofensas, situaciones que afectaron el corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Creemos en el diseño del corazón como un lugar de habitación en donde tú vienes y estableces tu morada continua, no por momentos, no por días, sino que en una condición continua de revelación, de presencia, de voz que nos habla, que nos ministra. Queremos consagrar una vez más nuestro corazón a ti. Una vez más, Señor, queremos presentar nuestro corazón para devolvértelo, para decirte que te pertenece a ti. Tú eres el único dueño de nuestro corazón. Presentamos nuestra mente. Presentamos, Señor, esos circuitos de pensamiento constantes, rutinarios, habituales, continuos. Y decimos que tu luz, Señor, abre nuevos surcos en nuestros sistemas de pensamiento. Tu luz, Señor, nos moviliza. Trae ese movimiento en nuestra mente para no solo quedarnos en el pensar los pensamientos que tú traes, sino que esa voz entre en un mayor asentamiento en nuestro interior y genere cambios en nuestra manera de hablar, cambios en nuestra manera de responder, cambios en nuestra manera de dimensionar lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, situaciones frente a las cuales nos exponemos, las personas con las que hablamos. Creemos que la mente de Cristo puede ser configurada en nuestra mente por tu Espíritu que trae vida, por tu Espíritu que nos moviliza, que rompe todo sistema de muerte, todo estancamiento, toda forma de pensar conectada al mundo. Y decimos, Señor, que recibimos de tu Espíritu
ese fluir que trae vida y nos cambia y nos moviliza y rompe las dinámicas de muerte para traer un sendero, un camino de vida. En el nombre de Jesús, recibimos el renuevo en nuestro corazón. Recibimos el renuevo en nuestra mente. Recibimos el renuevo para este momento, para este tiempo. Lo que tú hoy quieres cambiar y transformar. Decimos que tu voz es la más valiosa, que tu voz es la más importante para nosotros. Y que todo nuestro cuerpo se ordena, responde a la voz del Espíritu de vida. Nuestro cuerpo mortal físico, nuestro cuerpo espiritual y nosotros como cuerpo de Cristo, como tu iglesia, recibimos esa voz. La voz del renuevo. Dulces son tus palabras, Señor. Nos abrazan, nos envuelven, nos reconfiguran. Todo patrón, Señor, que tú quieras cambiar en nosotros. En este tiempo, toda forma de experimentar tu vida, sea manifiesta, Señor. Decimos que nuestros pensamientos se sujetan a la voz de Cristo. En cada conversación, en cada encuentro, cada situación familiar, laboral, del día a día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Queremos oírte a ti primero. Queremos oír la voz que trae vida sobre nosotros antes que cualquier otra voz de este mundo, que cualquier voz de muerte. Decimos que tu voz se levanta en medio de nuestro corazón, en medio de nuestros pensamientos. Se levanta tu voz, Señor. Se levanta tu voz que trae poder y autoridad. Tu voz que nos dio el origen, que nos habló desde el principio. Tu voz que sostiene la vida que hay en nosotros, Señor, en nuestro cuerpo. Esa voz, Señor, se abra con mayor potencia y todo nuestro ser responda a esa voz. Voz que se levantó en medio de la tormenta. Voz que disipó toda tormenta. La voz que hace salir aguas en medio del desierto. La voz que cambia realidades. Tu voz, Señor, tu voz. Tu voz encuentra lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Tu voz que sana, tu voz que libera. Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz que es la voz del renuevo. Esa voz decidimos creer. Esa voz nos direcciona y nos guía, nos remodela, nos dice quiénes somos en ti, Señor. Solo tu voz. Y decimos, Señor, que todos juntos, Señor, en un solo cuerpo,
Reconocemos a ti, Cristo, como nuestra cabeza. La voz sale de la cabeza. Y la voz sale de ti, Señor. Decimos que tú te manifiestas como ese renuevo. Y tu nombre del renuevo es revelado. Te hemos conocido de tantas formas, Señor. Tu nombre ha sido revelado en distintas dimensiones. Pero a ti te ha placido en este tiempo revelar tu nombre como el renuevo. Y decimos que esa voz se oye en todo lo que somos, en toda estructura mental, en toda forma de nuestro interior, Señor. Recibe la revelación de la voz del renuevo. Que es dulce, que es suave, pero que es profunda y firme.